Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Él me lo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Él me lo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormentas o en tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas. Sé que me amas. Amén, amén, amén. Gracias, chicos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta obra perfecta que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, no teníamos nada de oportunidad, pero tú hiciste el camino, tú hiciste el puente, muriendo en la cruz
Señor, nos diste perdón de pecados, pero no te quedaste ahí, sino que resucitaste, venciendo a la muerte para siempre. Y hoy estás, Señor, mandando tu Espíritu Santo, ministrando a la iglesia, edificándola, Señor, dándonos fortaleza todos los días. Gracias por tu obra perfecta. Te amamos, te bendecimos. Permite que estas palabras puedan edificarnos, inspirarnos, Señor, animarnos. Sobre todo, Señor, que podamos estar cada vez más firmes en las promesas que tú tienes para nosotros. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablar de la obra perfecta de Jesús. De la obra perfecta que no solamente se concreta en la muerte en el Calvario, sino en todo lo que Jesús hizo, y obviamente incluyendo la resurrección. Vamos a leer un pasaje, capítulo 24 de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 1 en adelante. Es el pasaje en sí donde está registrada la resurrección del Señor Jesús. Dice el versículo 1: el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ella, y no las creían. Así estamos algunos, ¿verdad?, en el mundo todavía. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, vio los lienzos solos, y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Es triste a veces pensar que aún después de 2000 años que ocurrió este hecho, aún después de tantos y tantos predicadores y tantas gentes que han leído la Biblia y se han dado cuenta de que hay una obra poderosa hecha por Jesús para la humanidad, es triste saber que todavía hay gente que no sabe lo que significa Semana Santa, la muerte, la resurrección de Jesús. Qué triste, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos ha llamado a nosotros, te ha llamado a ti para conocimiento. El conocimiento nos trae responsabilidad. Así es que tú eres responsable de saber esto. Dile al que esté enseguida: tú eres responsable de saber esto. Y tú regresas y le dile: tú también, no te hagas. Todos y cada uno de los que estamos aquí somos responsables por lo que Dios nos haya confiado o nos va a confiar. Y no te asustes, porque al ser responsable también eres privilegiado. Estas mujeres que fueron al sepulcro, las primeras personas que llegaron al sepulcro y se dieron cuenta que Jesús había resucitado eran mujeres. Y no cualquier mujer, bueno, más bien eran cualquier mujer, Magdalena. Ahora sí, era una cualquiera antes, pero ahora ya no fue una cualquier mujer, fue una privilegiada. Si te fijas la gracia de Dios,
¿A quiénes se manifiesta Dios? A lo mejor tú dices, yo soy privilegiado. Pues Dios te escogió a ti para darte riquezas, confiarte riquezas, el conocimiento de su gracia, y que tú y yo las llevemos al mundo que todavía anda pues a gusto, ¿verdad? Pues de aquí para allá, pero no sabe lo que Jesús hizo. Yo no voy a criticar a la gente de allá afuera, pues es su día de descanso. Lo que se me hace triste es que no sabemos, o no, hasta este día mucha gente no ha sabido la gran obra de Jesucristo. Y eso nos toca a nosotros explicarles a todo mundo qué hizo Jesús por nosotros. La ignorancia en el mundo, y aún el mundo está como los discípulos cuando les dijeron la noticia. El mundo cree que tú y yo estamos locos, Lucas, ¿verdad? Que nos reunimos a celebrar a un Cristo, a un Jesús que murió y que dicen que resucitó. Bueno, nosotros creemos que resucitó. La palabra lo dice. En muchos pasajes de las Escrituras explica el porqué y el para qué de su muerte y su resurrección. Cristo vive hoy. Amén. Cristo vive hoy. Él está vivo, ha resucitado. Pero ¿qué representa esto para el mundo? Yo cuando oigo este canto y veo que está expresando lo que es el Evangelio. El Evangelio quiere decir las buenas noticias de Jesús. ¿Qué representa para el mundo la muerte y resurrección de Cristo? Ayer estaba viendo un video de una, ¿cómo se le llama? Procesión o representación, que llevan a un Cristo, un Jesús con una cruz y le están dando y lo van y crucifican. ¿Cómo se le llama eso? Via Crucis, ándale, gracias. Ya los chamacos saben, están muy informados. Y que estaban ahí todo en su cuadro bien suave. De repente se oye una balacera, no sé dónde era, en Tamaulipas, no sé dónde, Acapulco, chanfle. Y yo que iba a ir para allá. Una balacera y todos hicieron hasta, y le decía la que traía la cámara, papá, suelta la cruz, suelta la cruz, vamos, como diciendo, vámonos corriendo. Bueno, son cuadros, ¿verdad?, que la gente ejemplifica en nuestros días. No me había dado cuenta que aquí en San Felipe ya están crucificando a alguien. Bueno, no lo crucifican, pero hacen su vía crucis también. Y vi un montón de gente tras de ellos. Digo, no puedo decir que qué padre, porque si no entendemos el significado de esa verdad, simplemente es una obra de teatro. Simplemente es una actuación, buena o mala, según los actores, pero necesitamos entender el significado. Para mí, te voy a decir qué significa la muerte y resurrección de Jesús. Significa gracia divina. Gracia divina. La gracia de Dios manifestada al mundo de una manera impresionante. La gracia divina es el favor de Dios. Si quieres saber el significado de la gracia divina, necesitas meterte mucho en la palabra, mucho en oración y irte a la eternidad, y todavía apenas vas a estar empezando a conocer qué es la gracia. Pero bueno, si empezamos a conocerla aquí, debemos de saber que es el favor de Dios, un favor de Dios para nosotros. Perdón, misericordia de Dios. Esa es gracia divina, misericordia de Dios. Es el amor de Dios al hombre, a la humanidad. Esa es gracia divina. Es darnos lo que no merecemos. Darnos lo que no merecemos. ¿Qué podría ser? Ya vimos, ¿verdad? Misericordia, amor. Pero hay más. Es perdonarnos sin que nosotros tuviéramos que haber hecho absolutamente nada. Es recibir un perdón gratuito. Esa es gracia, la gracia divina. Una de las verdades que han transformado más mi vida y han hecho que pueda aún caminar a ayudar a otros como pastor es la verdad de la gracia de Dios sobre mi vida.
Porque si no, yo no creyera que Dios tiene favor para conmigo, amor para conmigo, yo no lo puedo compartir. Si yo no creyera que, primero, soy pecador, tengo debilidades, pero Dios me ama de tal manera que supera las fallas que yo tenga, yo no lo podría animar a otros. Hay gente que no entiende la gracia, maneja la ley o el legalismo. Pero yo creo que esa es la gracia. Vamos a ver la gracia de Dios vista a través de los ojos de Pablo. En un pasaje nada más, Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice así: Pero Dios, que es que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Esto es gracia. Esto es gracia porque es rico en amor. Aún estando, ¿por qué dice que nos amó Él? Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí le agrega un paréntesis, dice, por gracia sois salvos. La gracia de Dios, dándonos vida, habiendo estado muertos, ahora vivimos. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No nomás no nos castigó, no nomás no nos condenó, sino nos premió como a Cristo lo premió. Qué inmensa es la gracia, ¿no? Difícil de entender, sí, yo creo que es difícil de entender, pero cuando tú la vives, comienzas a entenderla. Cuando tú la crees, comienzas a entenderla. Porque si alguien te va a dar cuello y te perdona, tú vas a decir gracias. Tú le das gracias a esa persona. Versículo 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ahora, no nomás es eso, la vida, la resurrección, sino tiene abundantes riquezas su gracia. Riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es un pequeño pasaje de Pablo explicando la gracia divina al ser humano. Hubo algunos años donde salió una película que se llamó La Pasión de Cristo, y mucha gente salió indignada contra los judíos. Mucha gente salió llorando por ver a Jesús sufriendo. La verdad es que todo eso nada más era una muestra pequeña, en verdad, de toda su gracia por nosotros, que al final de cuentas lo hizo por nosotros. Todo eso lo hizo por nosotros. Para entender la resurrección, bueno, hay este tema, yo cuando he estado estudiándolo y viéndolo, la verdad es que los cristianos necesitamos estudiar mucho este tema, porque es muy rico. Dice abundante riqueza, pues necesitamos estudiarlo mucho. ¿Para qué? Pues para sacarle jugo, para sacarle provecho, pues para aprender qué tenemos y qué somos en Cristo, o qué Él ha ganado por nosotros. Pero para entender la resurrección de Jesús, necesitamos entender su muerte. Necesitamos empezar entendiendo por qué murió Jesús. Te digo, hay muchas representaciones, más aquí en México. En México se hace como una tradición, ¿verdad? Hay ciudades en el país donde literalmente los crucifican a los tipos, ¿no? Les meten clavo. Y esos cuates dicen, vale la pena porque tomé mucho este año y ya la debo mucho. Y con esto me voy a emparejar para el siguiente año seguirla. O sea, no entienden, es algo sin el conocimiento
de la abundante gracia que Dios tiene para nosotros. Vamos al libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan, capítulo 19, versículo 30. Jesús está muriendo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vaya qué expresión. Quiero aclararte, si tú no has sabido mucho de la gracia y del perdón de Dios y de la muerte y resurrección de Cristo, te voy a decir algo, una verdad para empezar. A Cristo no lo pescaron, Él se entregó por un plan y un propósito. Te lo voy a tratar de explicar. Cristo, bueno, yo oí que el líder de la iglesia católica a nivel mundial le llamó el fracaso más grande de Jesús. Así le llamó. Traigo en mi cartera el fracaso más. Y yo dije, ¿qué trae? ¿Por qué? ¿Qué trae ahí? Y habla del Via Crucis. Santo Padre, quisiera darles unas enseñanzas. O simplemente que lea la Biblia. No fue un fracaso, fue una victoria. Por eso dicen que estamos locos, Lucas. Porque nosotros le llamamos malo a lo malo, pero la gente le llama bueno, ¿verdad? Y le llama bueno a lo malo, y nosotros estamos al revés. La Biblia dice que Jesús, estando en la cruz, tuvo el tiempo. Bueno, hay 7 palabras que muchas iglesias la predican, ¿verdad? Y le sacan palabras a Jesús. Yo dije, ¿dónde están esas palabras? Sí, están por ahí. Ya estando en la cruz, ¿no? Hey, María, ahí te encargo. Digo, Juan, es una. Tengo sed, es otra. Y ya le sacan. Sí, hay 7 palabras. Pero lo importante no eran las palabras, es lo que estaba pasando con Jesús. Pero al final dijo esta frase: consumado es. Ah, caray, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué planeabas? ¿Por qué dijo está consumado todo? La palabra griega, la palabra es teleostai. Quiere decir pagada está la cuenta. Pagada está la cuenta. A mí en algunos casos, no me ha tocado muchas veces, he ido a comer en un restaurante y de repente me topo un conocido, lo saludo, sigo comiendo, pido poco porque pues no traigo mucho dinero. Mis hijos me dicen, papá, ¿qué puedo pedir otro? Bueno, yo pido agua, ya no soda, cómete otro taco. No le hagan, así le hicieron un día, pura agüita. Y pues, no, una vez sí le hice así. Le dije, íbamos a comer en un restaurante. Le dijo, mira, como no les gustan las enchiladas, no les gustan, puse un plato y me echen todo lo que no les guste y yo lo voy a comer. Comí más. De veras, puro niño, que no le gustaba lo que le servíamos. Pero de repente sales y dices, la cuenta, por favor. Y llega y dice, señor, ya está pagada la cuenta, la pagó. Sí, hubiera pedido más. Hubiera pedido el filete que se me antojó. Pero no nos dicen antes. Si nos dice, oye, voy a pagar tu cuenta, ¿de veras? Pues no, te pagaron la cuenta. Jesús, cuando está en la cruz del Calvario, dice, he pagado la cuenta. Qué importante es esto. A ver, ¿de qué cuenta estás hablando? ¿Qué significa lo que estás haciendo? Él tiene un significado, Él lo sabe, los ángeles lo saben, Dios, todos lo saben, Dios lo sabe, el mundo no lo sabe, ¿verdad? Los policías, no, me salió, ¿verdad? Perdón, esto es serio. ¿Qué estaba pasando en la cruz del Calvario? De tal manera que Jesús pudo decir, estoy pagando la cuenta. Wow.
La palabra redención, fíjate que muchos cristianos viven por ahí sin conocer ni siquiera lo más elemental de la vida cristiana, que son la obra de Jesús en el Calvario. La palabra redención, ¿se has oído esta palabra? Nos redimió, vino a redimirnos. Bueno, redención o redimir significa pagar el precio por alguien, pagar un rescate por alguien. Ahí está tomando forma la obra de Jesús en el Calvario, cuando Él dice: yo ya pagué el precio, acabo de pagar la cuenta. ¿Qué cuenta? ¿Por qué tenía que redimirnos o pagar un rescate? El precio de nuestro rescate, el precio de nuestro rescate, el precio de nuestra redención, un pago por un rescate. ¿Dónde estaba el hombre, la humanidad? Bueno, el hombre, la humanidad estaba, hasta el momento de que Jesús sale en escena, o sale a escena y vive una vida pura y santa, literalmente, para poder pagar ese rescate. No había manera de poder pagar ese rescate si hubiera estado en pecado. Pero el hombre, la humanidad, estaba vendido al pecado. Escúchame bien, estaba vendida al pecado. Romanos 7:14. Pablo habla de sí mismo como una persona vendida al pecado. Romanos 7:14, por ahí está. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está hablando de la condición humana. El ser humano estaba vendido al pecado. Te voy a decir algo, dos cosas importantes. Número uno, todo el asunto del hombre con Dios, o el hombre contra Dios, o el hombre separado de Dios, se trata, atraviesa por el asunto de pecado. Cuando Satanás, a través de la serpiente, vino a seducir a Eva con una mentira y la hizo pecar, ella creyó que iba a tener conocimiento. Satanás sabía que iba a tener el control. ¿Cuál era el instrumento por lo cual Satanás iba a tener el control ahora del ser humano? La cadena, los grilletes, se llamaban pecado. Todo el asunto de la humanidad es por el pecado. Todo el asunto de la humanidad es el pecado. Estaba vendida la humanidad al pecado. ¿Qué vino a hacer Jesús entonces? Su principal objetivo era, ¿qué crees? Pagar ese pecado, cumplir el pecado, eliminar el pecado, todo contra el pecado. El verdadero enemigo tuyo, bueno, tenemos un adversario que se llama el diablo. Esa es la segunda cosa. Dios no tiene adversarios. Permíteme tantito. Dios no tiene adversarios. El adversario, el diablo, es nuestro. Dios no tiene adversarios. No tiene, ¿cómo dicen en los cómics y que tiene némesis? Dios no tiene némesis. No sé qué significa, pero no tiene némesis. No tiene adversario directo, la contraparte. No hay la eterna lucha. Escúcheme bien, el mundo nos ha dicho, y a través de las películas, a través de la conciencia secular, todos nos ha dicho que el bien y el mal pelean siempre. Jamás han peleado el bien y el mal. Escúchame bien, en tu ser sí, pero en la eternidad Dios ha existido siempre. Él no tiene rival. Él creó a la humanidad, también a los ángeles, y junto con él al diablo. El diablo para Dios es como si tú pusieras una hormiga contra un elefante. Ya se acabó. Dice la Biblia en Apocalipsis que él, con el aliento de su boca, Dios derrotará al diablo. Él no tiene rival. ¿Sí entienden esto?
Dice, entonces, ¿por qué el diablo ayuda? ¿Por qué el diablo es tan feroz? Pues te asusta a ti, a Dios no. Ahora, Dios y el diablo nunca han peleado toda la eternidad. Ahí van, toda la eternidad, tú ganas, ahora tú ganas. No, ya me cansé, ahora tú ganas. No, Dios es Dios. El diablo es un ángel caído. Él no tiene es más, el ángel caído viene y le rinde cuentas a Dios. ¿Sí? ¿Sí entienden esto? O sea, no es el némesis, el adversario de Dios, es el adversario nuestro. Dios nos lo dejó aquí para que nosotros, sí me traes con cadena, mijo, ahora vas a ver, yo te voy a encadenar a ti. Que se le voltee, como dicen, el churrón por el palito. Pero nosotros, así dicen las mamás de antes, se les voltee la cosa, que ahora nosotros, que fuimos atados por el pecado, seamos libres del pecado. Amén. Todo se trata del pecado. La obra de Jesucristo, en primer lugar, se trató del pecado. Venir en contra del pecado. ¿Ok? ¿Qué eras tú? Un esclavo del pecado. Ok. ¿Qué consecuencias trae el pecado? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué provocó el pecado? Fuimos excluidos, alejados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Eso hace el pecado. ¿Por qué? ¿Qué vino Jesús? Pues porque el pecado había hecho daño a la humanidad. Romanos 6:23 nos dice, Romanos 6:23 y 3:23. Ya leímos ahora el 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué traía el pecado? A ver, repite conmigo. Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ok, primero, el pecado nos separó de Dios y nos trajo muerte. ¿Ya vas entendiendo el sacrificio de Jesucristo? ¿Qué significa? Lidiar con el pecado que nos separó de Dios, nos acerca a Dios. O sea, la canción menciona un velo, ¿sí se acuerdan? No sé, el velo rasgó, el camino abrió, ¿sí? Todo está consumado, algo así que cantó. Todo. Bueno, en la Biblia dice que cuando Jesús murió y dijo consumado, Él murió, había un velo en el templo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, o sea, un lugar especial solamente para Dios. Se abre porque ya había acceso hacia Dios. Bueno, entonces el pecado nos trae muerte, nos trae separación de Dios, nos trae condenación. Romanos 5:18 no solamente nos trae muerte, nos trae separación, sino nos trae condenación. O sea, hay una condena que pesa sobre el ser humano. ¿A raíz de qué? ¿Cuál es el asunto? El pecado. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación. ¿Qué vino cuando Adán pecó? La condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Había una condena. O sea que cada hombre en esta tierra debe de pagar la condena por el pecado. ¿Qué es? En el infierno, una condena permanente por el pecado. Qué feo. Por eso es que era el asunto con el pecado. Todo esto trajo el pecado a la humanidad. Entonces, ¿qué problema nos enfrentábamos tú y yo, o la humanidad, antes de que viniera Cristo? Que por méritos propios, como dijo Efesios ahorita, no por obras para que nadie se gloríe, pero por méritos propios no podíamos nosotros librarnos del pecado. O sea, tú y yo no podemos hacer nada en contra del pecado. Nos trajo condenación, nos trajo muerte, nos trajo separación de Dios. No podemos hacer nada. Oye, pero yo conozco una monjita muy buena, que si le pido que ella ore por mí, me va a ayudar. No, nadie, todos están bajo la misma medida.
bajo la misma condena. Oye, pero San Cloromiro bendito, no, él hizo muchas dádivas a los pobres, él ayudó a la gente. No, la misma medida está para todos. Dice la Biblia en Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay manera, por méritos propios no había manera de librarnos del pecado. Siendo esclavos del pecado no podíamos redimirnos a nosotros mismos. ¿Qué es redimir? Pagar por el pecado. Pagar el pecado. Ok, ¿cuál es la paga del pecado? Pues Romanos 3, 10. Perdón, Romanos 3 dice: no hay justo ni aun uno. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Nadie podía pagar, todos estábamos en la misma situación. Nadie podía pagar ese rescate por nosotros, pero Dios puso un precio por nuestro valor. No fue oro, no fue plata, no fue nada material que igualara este precio. ¿Qué precio fue el que se pagó por nuestro rescate? La sangre de Cristo. 1 Pedro 1, 18 a 19. 1 Pedro 1, 18 al 19. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Cómo fuiste rescatado? Dice: no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo primero que tenemos que entender de la muerte de Jesucristo es que Él era el único limpio, no había pecado en Él. No había pecado en su nacimiento, en su vida, en todo lo largo de su vida no había pecado. Él era el único que podía pagar por los pecados de la humanidad. Él vino a pagar el precio. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario y Él estaba ya a punto de morir, dijo: he pagado el precio. He pagado el precio por la humanidad. Nadie más lo podría haber hecho. El versículo 19 dice, ya lo leímos, versículo: no había nadie para pagar ese precio, solamente Jesús lo hizo. Por eso necesitamos entender lo que estamos cantando, entender que estamos cantando el Evangelio del Señor a veces, con estos versículos. Expiación, vamos a ver la palabra expiación. La palabra expiación significa cumplir la condena, sufrir el castigo. Cristo fue dado en expiación por el pecado. Jesús le dijo a Satanás un día: mira, ahórrate la cruz, adórame y te voy a dar los reinos de la tierra. No hay problema, no tienes que sufrir la cruz. Jesús dijo: apártate de mí, Satanás, porque solo tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz. Desde que empezó su ministerio, Él estaba planeando cómo ir a la cruz. No fue un accidente la cruz. No fue el fracaso más grande de Jesús. Fue la victoria más grande de Jesús, porque ahí iba a pagar el precio por tu rescate. Además, en la cruz iba a empezar a expiar. La palabra expiar es cumplir una condena. Cuando Jesús andaba caminando, no estaba cumpliendo ninguna condena. Pero una vez que se crucifica a Jesús, comienza el proceso de expiación. Una condena que tú y yo deberíamos de pagar. ¿Cuál era la condena? ¿Qué dije hace rato? ¿Se acuerdan? Que íbamos a ir al infierno, separados de Dios, atormentados por una eternidad.
morir, ir al infierno por una eternidad, ¿quién diría yo? Pues yo me la aviento. Pues, a rato regreso. No regresas, mano. No puedes regresar acá. Pero ¿por qué Jesús se ofreció? Porque Él era el Hijo de Dios. Era el hombre encarnado, Dios encarnado en un hombre, y dijo: yo me lo aviento. Yo me voy a enfrentar y voy a pagar esa condena. Pero ¿cómo vas a regresar? Porque voy a vencer 2 veces en la cruz del Calvario. A ver, ¿cómo que 2 veces? Sí, mira, en la cruz del Calvario me van a crucificar y el pecado de todos va a venir sobre mí. El pecado de todos. Sus lascivias, sus blasfemias, los abortos, las hechicerías, todo lo que hagan las personas, ¿sí?, van a venir sobre mí. La ira de Dios va a caer sobre mí. Uy, qué fácil, no, va a estar difícil. Él estuvo en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Orando y sudando gotas de sangre porque sabía lo que iba a venir sobre él. Dijo: pero ¿por qué 2 veces? Bueno, acuérdate que el pecado original es uno que trajo ¿qué? La muerte. Y el pecado original te hace que peques. Ya son los pecados de la humanidad. Bueno, en la cruz del Calvario Jesús lleva los pecados de la humanidad. Pero en el infierno Él va a lidiar con el pecado de la humanidad. El pecado de la humanidad que le daba la condenación eterna. Cuando Jesús está sufriendo por el pecado en el infierno, en la humanidad, Él de una manera comprimió 3 días, toda nuestra eternidad, y Él se pudo levantar. ¿Qué trajo el pecado? Muerte. En la eternidad íbamos a estar sufriendo, separados de Dios, pero Jesús pudo levantarse porque Él estaba la vida. Él era la vida. Amén. Bueno, vamos a leer Isaías 53. Los veo así medios. Isaías 53. Vamos a ver lo primero que pasó Jesús en la cruz del Calvario. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Angustiado Él, vamos a seguir leyendo el 7, y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de los vivientes, y por su rebelión, la rebelión de mi pueblo, fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto en su vida, ¿en qué? En expiación. Cumplió la condena por el pecado. Verá linaje. Una cosa son los pecados de la humanidad y el pecado que tenía la humanidad haciendo pecado. ¿Sí me entienden esto? ¿Qué lo llevó a la humanidad a pecar? El pecado. ¿Sí? El pecado original, la desobediencia del hombre lo llevó en una condición, en un abismo llamado pecado. Y en ese, estando pecando, ¿qué hacíamos? Pecamos. Es más, cuando piensas cosas malas, ¿qué crees que estás haciendo? Pecar. Cuando dices una mentira, estás pecando, pero es originada por la condición del hombre en pecado. ¿Sí? Bueno, la buena noticia es que Jesús ya pagó por ese pecado. Ya pagó por ese pecado. Por tus pecados
y por el pecado. El pecado entró a la muerte a la humanidad. La gente no tenía esperanza. Sin Cristo se iba a la eternidad. Sin Cristo se iba a sufrir la eternidad sin Cristo. Pero a través que Jesús pagó la expiación, cumplió la condena eterna, dice, ya no más va a haber muerte eterna. ¿Sí me entienden? Ya no más va a haber muerte eterna. 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 52. Si Él saldó el pecado, el precio del pecado, que era la muerte, ya no hay más muerte. Por eso es que cuando tú y yo como cristianos entendemos esta verdad, no tenemos temor a la muerte, porque Jesús ya la venció en su muerte. Amén. Ya no tenemos temor. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay más muerte. Nuestros cuerpos se van a desgastar, pero un día Jesucristo nos resucitará igual que Él. Ya no habrá más muerte, porque ya lidió con la muerte. La consecuencia del pecado Jesús ya la pagó. Jesús nos redimió y cumplió la condena. ¿Qué tenemos nosotros que ver en esto? El que le haya conocido, el que cree en su nombre, le dé la oportunidad de tener vida eterna. Pero la gente no conoce, la gente no sabe, la gente está en ignorancia y todavía ve, mira qué pobrecito Jesús, ahí lo llevan, pero no saben que es por darles vida, es por darnos vida, que ya lidió con el pecado. Ahora tú dices, hermano, perdóneme, pero la verdad todavía creo que todavía sigo pecando. Ahí está la cuestión. Si tú y yo seguimos pecando, es que andamos como andábamos antes. Pero si andamos en Cristo, tenemos autoridad y poder sobre la muerte, sobre el pecado. Amén. Dice la Biblia que nosotros estamos para vencer el pecado. Como Cristo ya lo venció, nosotros lo podemos vencer día a día. Amén. Gálatas nos habla, el apóstol Pablo nos habla de una victoria en el Espíritu. Jesús resucitó para hacer efectivo todas estas verdades. Jesús resucitó para que tú y yo tuviéramos vida, vida eterna, vida en abundancia. Jesús hizo una obra perfecta. Jesús hizo válida la obra, o hace válida la obra de su muerte a todo aquel que cree. Yo te pregunto, ¿tú has creído en Jesús? ¿Tú crees que Él hizo todo esto por ti, por mí? Si tú lo crees, tienes vida eterna. Hay un proceso en tu mente y en tu corazón que Dios va a llevar a cabo todos los días. Pero de que Dios ahora sí que puso vida eterna en ti, es porque Él está vivo y pudo hacerlo. Él ha resucitado para hacer efectiva la vida en Cristo Jesús. Cierra tus ojos por un momento. Vamos a reflexionar. En verdad, estamos viviendo lo que Pablo dijo: para vivir y experimentar el poder de su resurrección. Todavía el pecado nos domina, todavía el pecado nos gana, haciendo que Jesús ya lo venció. Si todo el asunto era el pecado y Jesús ya lo pagó, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos fallándole a Dios? ¿Será que no estamos haciendo efectiva su resurrección en nuestras vidas? ¿Será que todavía vivimos como nosotros nos plazca? Creemos que hemos creído
pero todavía batallamos con lo que Jesús ya venció en la cruz del Calvario, con lo que Jesús cumplió la condena, ya lo venció. ¿Por qué seguimos, como dice Pablo, como hombres naturales? Piénsalo por un momento, reflexiona. Señor, sí es cierto, si tú ya pagaste por el pecado, venciste al pecado en la cruz, ¿por qué yo lidio todos los días con el pecado? Es más, no solamente lidio, sino soy seducido todavía por el pecado. ¿Será que no estoy entendiendo bien la obra del Calvario? ¿Será que no estoy entendiendo bien lo que tú ya hiciste, que me da el poder a mí incluso sobre el pecado? Que tú resucitaste para que esto fuera una realidad en mi vida. Cuando veo la vida del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de los hombres de Dios, vemos que hay un poder en ellos que no podemos entender. Se llama el poder de la resurrección. Se llama el poder de lo que Jesús hizo en el Calvario siendo efectivo. Señor, ¿será que todavía nosotros estamos bajo el poder del pecado y no bajo el poder de la resurrección? Señor, ayúdanos como cristianos, no solamente a valorar tu obra y decirte, Señor, gracias porque moriste, sino a vivir en esa obra. Señor, necesitamos vivir y aprender a vivir bajo un poder que hubo en Jesucristo. Dice tu palabra, el poder que resucitó a Jesús de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Señor, ayúdanos a entender esta verdad, porque no podemos caminar si no entendemos que fuimos redimidos, comprados por precio. El precio fue la muerte, el pecado fue saldado y fuimos expiados, o hubo una expiación por nuestros pecados. Alguien más tomó ese lugar por nosotros. Ya no hay más condenación, ya no hay más, ya no nos espera una condena eterna, sino nos espera una vida eterna. Señor, si no entendemos esto, no podemos entender que nadie nos va a separar. Hay una palabra que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Fíjense, todo el sacrificio que Jesús tuvo que pasar, su muerte, sus latigazos, su corona de espinas, estar clavado en la cruz para saldar una deuda que nosotros deberíamos de haber saldado. Todo ese tiempo en el infierno pagando por nosotros esa condenación. Y todavía decimos, es que Dios no me ama, es que Dios se separó de mí, es que Dios no puede atender mi necesidad. ¿Cómo no nos dará Él todas las cosas? Y todavía a veces argumentamos, es que también la salvación se pierde. Dice el Señor, nadie te separará de mi mano. Nadie te separará de mi mano. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte te separará del divino amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó un alto precio por ti, por mí. Él pagó con su propia vida. Él tomó de nuevo su vida porque en Él estaba la vida. Él era la vida. La vida venció a la muerte y la venció para dártela a ti. Jesús está aquí para darte vida, mi hermano, para darnos esa vida a nosotros y que podamos vivir. Yo te invito a hacer algo. Si estás ahí reflexionando sobre, en verdad sí es cierto, me he sentido separado de Dios, me he sentido como abandonado por Dios. ¿Cómo te pude haber abandonado si Él dio todo por ti? Si dio lo más hermoso que tenía, su Hijo Jesucristo. Es el diablo que no quiere que tú te acerques a Dios. Es tu carne, es el pecado de la carne que va contra los designios de Dios. Pero tú pudiste entender, Señor,
se ha pagado un alto precio por mi rescate, por mi vida eterna, por mi vida aquí en la tierra, en victoria. Yo quiero hacer un nuevo compromiso con mi Señor, de caminar con Él, de conocerlo a Él y experimentar el poder de su resurrección. Yo te invito a que te pongas de pie y puedas decir: Señor, yo quiero experimentar ese poder. Porque, Señor, la depresión me hace presa todavía y es parte del pecado. Yo no quiero más ese pecado. En la enfermedad me agobia. Yo no quiero más. Yo ya no soy esclavo más del pecado. Señor, yo quiero vivir en el Espíritu. Yo quiero vivir en el Espíritu. Señor, yo quiero vivir para ti y por ti. Yo quiero vivir por ti y para ti, Señor. Enséñame a vivir esta nueva vida. Una vida venciendo al pecado, porque tú ya lo venciste en la cruz del Calvario. Consumado es. Es la historia de victoria más grande de la humanidad. Jesucristo pagando el precio de rescate, pagando en su propio cuerpo nuestro propio castigo. Queremos vivir como tú planeaste que yo viviera, Señor. Ponte a cuentas con Dios. Si estás apartado de Dios, no es Dios el que se ha apartado, somos nosotros. Ponte a cuentas con Dios y dile: Señor, aquí estoy. Es ilógico pagar algo tan caro y luego abandonarlo. Si le dices el precio más alto a nuestras vidas, no pudiste habernos abandonado. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Si hiciste este nuevo compromiso de caminar en victoria, experimentar ese poder de su resurrección, porque ya está pagado todo. Ponte a cuentas con el Señor.